Cuando la gente, hermanos, nos pregunta a nosotros cuál es nuestra autoridad, con seguridad y certeza nosotros podemos decir: la autoridad nuestra es Cristo Jesús. Amén. Y cuando nos digan, pero ¿cómo sabes tú que Cristo Jesús es tu autoridad? Nosotros podemos decir con sinceridad, porque no buscamos que nos vean a nosotros como grandes líderes, como grandes personajes, como grandes autores, como grandes personas que destacan de entre los demás hombres, sino que buscamos que la gente vayan a Cristo, lo obedezcan y se entreguen a Él. Amén. Por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. No buscamos nuestra propia gloria, buscamos la gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Porque si nosotros, hermanos, buscáramos la propia gloria nuestra o la gloria de un hombre, lleváramos las personas y pidiéramos a las personas que sigan a un hombre, que sigan una religión, que sigan nuestra religión, diríamos: en la religión nuestra se predica la verdad, en la religión nuestra ustedes pueden cambiar, en la religión nuestra pueden encontrar salvación. Pero nosotros nunca vamos a decir esto a las personas, porque sabemos que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y cuando corrijamos a las personas, no los vamos a corregir para que nos sigan a nosotros, sino para que escudriñen las Escrituras y obedezcan lo que está escrito. Aleluya, amén. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos. Gloria a Jesús. Porque a veces las personas también pueden preguntar esto: ¿con qué autoridad ustedes predican la palabra? Si a Jesucristo le dijeron, ¿con qué autoridad es esto siendo el Dios? Así es, amén. ¿Qué no nos pueden decir a nosotros? Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Amós. Lo tomaremos únicamente como base del mensaje en el cual estaremos meditando el día de hoy, o más bien esta noche preciosa. Aleluya. Gloria a Jesús. Amós 9:11. Vamos a leerlo hasta el 17, hasta el final. Amós 9:11. Amén. Amós 9:11. Porque tiene el acento en la O. Amós. Gloria a Dios. Se encuentra atrasito de Abdías en los libritos pequeños que están ahí adelantito de Oseas, entre Daniel y todos los libros ahí. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, si no lo tienen, hermano, escúchelo y después lo busca. En el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso, nos dice su palabra de la siguiente manera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará, alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades, asoladas, y las habitarán, plantarán viña, y beberán el vino de ellas, y harán huerto, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová
Dios tuyo. Gloria a Dios. Creo que no está de más, hermanos, repetir que siempre que nosotros leemos el Antiguo Testamento lo tenemos que leer como cristianos, Amén. no como judíos. Porque el judío lee esto, hermanos, y le viene al pensamiento la espera de una ciudad terrenal y de un edificio visible en esta tierra. Pero nosotros que la leemos como cristianos entendemos que estas cosas son figura de lo que iba a venir. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que comienza diciendo es: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. Para esto voy a leerlo en una otra versión completo. Nos dice de la siguiente manera: el día viene en que levantaré la ciudad, la caída choza de David. Taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados, para que los que queden de Edom y de toda nación que me perteneció vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua. Entonces traeré del desierto mi pueblo Israel, reconstruiré la ciudad destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino, sembrarán huerto y comerán sus frutos. Pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dios el Señor lo afirma. Cuando el judío lee esto, hermanos, a él lo lleva a pensar que esto aún no se ha cumplido, que esto aún espera su cumplimiento. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, entendemos que el cumplimiento de esto ya se ha dado. Amén. Ciertamente nosotros no lo vemos como ellos lo ven, y tampoco lo vemos con los ojos físicos que tenemos, sino con los ojos espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Abriendo nuestro entendimiento para conocer la plenitud de lo verdadero. Para esto quiero que leamos otro pasaje más en Jeremías capítulo 12, en su versículo 14. Y lo vamos a leer hasta el 17 también. Jeremías 14, 17. Voy a leerlo en la otra versión y ustedes me siguen allí en sus Biblias. Jeremías 12, 14 dice así: así dice el Señor de los pueblos malvados. Cuando dice pueblos malvados no se refiere a Israel, se refiere a pueblos paganos y gentiles. Vecinos de Israel, que han destruido la tierra que él dio como herencia a su pueblo Israel. Yo los arrancaré de sus tierras y sacaré a Judá de en medio de ellos, dice el Señor. 15. Pero después de arrancarlos, volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar a su propia tierra y a su propio país. Está refiriéndose siempre a los gentiles y a los paganos. 16. Ciertamente ellos, los pueblos paganos, enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, pero ahora podrán establecerse en medio de mi pueblo
si de veras aceptan la religión de mi pueblo y juran por mi nombre diciendo, por la vida del Señor. 17. Pero a la nación que no me obedezca, la arrancaré de raíz y la destruiré, yo el Señor lo afirmo. El Señor está diciendo a todos los pueblos paganos que han enseñado a mi pueblo Israel a fornicar con Baal, a ser infieles a Dios, a desviarse de otros caminos, yo los arrancaré de en medio de mi pueblo. Pero después dice, pero yo tendré misericordia de ellos y les daré la oportunidad de volver a estar en medio de mi pueblo. Pero dice, pero la nación que no obedezca. O sea, estamos viviendo en ese tiempo en el cual Dios está llamando a todo pueblo incrédulo o a toda persona incrédula a venir a Él. Así es, amén. A venir al pueblo de Dios, a venir a ser parte del pueblo de Dios. Porque vendrá un tiempo donde ya no habrá más oportunidad para venir a ser parte del pueblo de Dios. Pero por ahora Dios sigue llamando a todo tribu, nación, de todos los rincones de la tierra que vengan para que sean parte de su pueblo. Así es, amén. Porque Dios ha escogido un pueblo. En aquellos tiempos era el pueblo de Israel. Pero hoy en día es un pueblo que tiene Dios de todo el mundo, al cual Dios está uniendo por medio de alguien que vino a este mundo, anduvo entre los hombres, murió y resucitó, y Él con su sangre preciosa nos ha unificado, y en esa sangre nosotros venimos a ser parte de ese pueblo. Amén. Gloria. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, cuando los judíos leen estos pasajes, ellos piensan que todos los pueblos paganos tienen que convertirse en judíos para poder ser Así es, amén. parte de la nación del pueblo de Dios. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, entendemos que esto solamente se hace de una sola manera: por Cristo Jesús. Amén. La sangre preciosa. Porque en Él no hay acepción de personas, porque en Él no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Todos valemos la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Cristo. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos llegado a conocerle. Aleluya. Ahora, hermanos, para nosotros es algo muy importante siempre meditar en la palabra del Señor y ver si estamos siendo verdaderamente esos que fuimos desechados en un tiempo, arrancados y destruidos de en medio del pueblo de Dios, y que ahora hemos alcanzado en el fin de los tiempos la gracia y la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Hechos y leemos 7:44 de Hechos. Y dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Los padres o los antiguos, como ser Abraham, Isaac, Jacob, todos estos padres de las tribus de Leví, porque habla específicamente que a Moisés se le reveló de la manera como debía ser este tabernáculo, ¿verdad? Y que él lo hizo tal y como Dios se lo había mostrado. ¿Por qué razón Moisés tenía que hacerlo tal y como Dios se lo había mostrado? Porque Dios no quiere que se siga algo que Él no ordena, sino que Dios es el que define cómo nosotros debemos de acercarnos a Él y a través de qué nosotros podemos acercarnos a Él. Así que cuando Dios decide de qué manera quiere que se haga el tabernáculo, está diciendo algo muy importante. El hombre no se puede acercar a mí de cualquier manera o como él piense que se debe acercar, sino como yo lo mando y como yo lo ordeno. Gloria a Dios.
Este pueblo que se acercaba al Señor por medio de este tabernáculo tenía una forma de acercarse y por medio de ciertas personas para poder llevar y presentar ofrendas a Dios y para poder pedir perdón por sus pecados, y alguien tenía que intervenir para que sacrificara ese animalito, ese cordero. Así es, amén. No podía hacerlo de ninguna otra manera. Él no podía quedarse en su casa a sacrificarlo por sí mismo. Él no podía llevarlo a ningún otro lugar a sacrificar ese animal y hacerlo. Tenía que ir específicamente al lugar que Dios había establecido para que hubiera expiación de pecados y por medio de las personas que Dios había designado para ese oficio. Así es, amén. No se podía hacer de otra manera. Porque muchas veces, hermanos, y hablando el fin de semana o en esta semana que pasó con alguien, decía, pero es que Dios está en todas partes y Dios está en cualquier lugar, sin importar si me congrego o no me congrego. Dios ha dejado una manera como el pueblo de Dios le adora. Así es, amén. Nosotros somos adoradores que adoramos en todo lugar. Y cuando hablamos de adorar en todo lugar, no hablamos del hecho de solamente cantar, sino del hecho de vivir en obediencia a Dios. Amén. Pero Dios ha dejado ciertas cosas que tenemos que hacer también. El congregarnos es una de ellas. Así es, amén. Y cuando hablamos de congregarnos, no solamente se habla en Hebreos capítulo 10, sino que también se habla en muchos otros pasajes, porque la palabra también de Dios dice que tengamos comunión unos con otros, que tengamos armonía unos con otros, que nos soportemos unos con otros, que nos edifiquemos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a edificar unos a otros si nosotros cada quien lo hace por su lado? ¿Cómo vamos a tener comunión unos con otros si cada uno lo hace a su manera y por donde él quiere y a donde él quiere? No. Tenemos que convivir con más hermanos de la fe y examinarnos a la luz de la palabra unos a otros para poder estar siendo edificados en la palabra, corregidos y examinados a la luz de las Escrituras. Así es, amén. Dios ha dejado esta manera de que nosotros le adoremos a Él. Y lo más importante para nosotros es estar en Cristo. Amén. Y cuando nosotros hablamos de estar en Cristo, hablamos de estar totalmente de acuerdo con su palabra, porque su palabra es Él. Amén. Su palabra encarnado, amén, es Jesucristo. Creyendo que esta palabra es verdad, aceptando que esta palabra es verdad y viviendo conforme a esta palabra que es la verdad. Esa es la manera como nosotros vivimos y adoramos en Cristo Jesús. Ninguna persona puede decir que adora a Dios por medio de Cristo Jesús si no está creyendo, viviendo y aplicando su palabra a la vida. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. Así, seguimos leyendo en Hechos 7, 48 al 50. Hechos, lo buscaremos aquí. Capítulo 8, versículo 7:48. Amén. 7:48. Perdón, dije 8, ¿verdad? 7:48. Nos dice de la siguiente manera: aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por mano de los hombres, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construiré? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? Si yo mismo hice todas estas cosas. Pero ustedes siguen diciendo, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón pagano. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿Por qué razón Esteban especificaba y decía, ustedes son igual que los antepasados? Porque Dios había establecido una manera de adorarle, una forma de acercarse a Él, y la gente siempre buscaba otros métodos.
Dios había dicho cómo el pueblo tenía que vivir y de qué manera lo iba a honrar. El pueblo había tomado la vida que Dios había establecido como un ritual pagano y pasajero. Como el resto de los paganos tenían unos rituales que hacían y vivían como querían, y así ellos hacían sus rituales diferentes a los paganos, pero vivían igual que los paganos. Así es, amén. Es decir, los paganos iban y hacían sacrificios a sus dioses y vivían una vida perversa. El pueblo de Dios hacía lo mismo, iba a hacer unos rituales de alabanza a Dios y seguía viviendo de la misma manera que el pueblo pagano. Dios les decía siempre, ¿por qué hacen esto? De nada me sirven sus fiestas solemnes en Isaías, sus sacrificios, si no dejan el pecado, si no abandonan su perversa manera de vivir. Dios les decía de esta manera, una y otra vez los llamaba, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así es decir, cuando Dios decía, volveos a mí, lo que les estaba queriendo decir es, vuelvan a vivir la vida que establecí para que ustedes vivieran. Ya no vivan de la manera que están viviendo, porque si hacen sus fiestas solemnes y sus sacrificios me son abominables, si no están viviendo de acuerdo a lo que yo les he ordenado, porque es mejor obedecer que los sacrificios que me ofrecen. Es mejor que me obedezcan a que me canten. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios les decía. Y Esteban les dice esto: ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo lo mismo que los antepasados, porque estas cosas que Dios había establecido, Dios las había establecido para que ustedes tuvieran una manera de adorarle, no porque Dios tenga necesidad de hacer un edificio, de hacer una casa. Amén. Y es igual, hermanos, hoy en día Dios no tiene necesidad de que se haga una casa para que Él more allí, porque Él es quien establece la manera como debe ser adorado y donde Él se manifestará. Los lugares de reuniones no son porque Dios los necesita, son porque nosotros los necesitamos. Porque si nosotros pudiéramos llevar una vida santa, justa y perfecta, sin necesidad de estarnos recordando día tras día lo que nosotros tenemos que vivir, así fuera. Pero Dios sabe que nosotros somos necesitados de estas reuniones. Amén. Y los más beneficiados de esto somos nosotros. Nosotros somos los beneficiados y los privilegiados de poder tener esto, de reunirnos. Gloria a Dios, aleluya. Dios no. Dios sigue siendo Dios. Entonces, por eso Esteban le dice, y Esteban estaba apuntando a algo mucho mejor todavía. Ahora Dios, lo que estaba diciendo Esteban, ahora Dios ya no quiere esto. Ahora Dios quiere algo diferente. Leemos Juan 2:19. Y en eso se refiere Jesucristo a sí mismo, ya como un templo. 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Para qué se utilizaba el templo en tiempos antiguos? Para que el pueblo de Dios se reuniera allí, adorara allí, buscara a Dios allí. Y si Jesucristo se estaba refiriendo a Él como templo, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios entonces? Vengan a mí, amén, para que adoren al Padre. Acérquense a mí para que puedan adorar al Padre. gloria a Dios. Reúnanse todos en mi nombre para que puedan adorar al Padre y llevar esa alabanza. Amén. Gloria a Dios.
Juan 4:21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde venía Jesús? De los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Jesús. ¿Cómo nosotros adoramos en espíritu y en verdad? En Cristo Jesús. Amén. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Si alguien dice que adora al Señor, porque mucha gente dice que adoro al Señor en espíritu y en verdad. Mucha gente dice esto, pero está viviendo una vida ajena a las Escrituras. Una vida diferente a lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Una vida contraria a lo que Dios ha enseñado por medio de su palabra. Y dicen, yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. O yo adoro a Dios en espíritu. Yo no me reúno en templos, pero yo adoro a Dios en espíritu. ¿Cómo es eso? Si Jesucristo es el templo por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Si para adorar en espíritu y en verdad tiene que ser por medio de Él, entonces ¿cómo nosotros podremos decir adorar a Dios en espíritu y vivir una vida pecaminosa, una vida en rebeldía a la voluntad de Dios? No Amén. hace sentido. Se contradice a sí mismo. Es como aquellos que dice en 1:16 de Tito. Ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos están diciendo lo contrario. Porque los hechos son diferentes a lo que ellos dicen. No concuerdan la vida cristiana con la vida que llevan. No concuerda la vida que Dios enseña que se debe vivir con la vida que ellos viven. Amén, así es. Eso es lo que la palabra de Dios dice cuando esas personas dicen, profesan conocer a Dios y con sus hechos les niegan. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, y nos dice de la siguiente manera: pero los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas personas que están hablando aquí, de los cuales se refiere el apóstol Pedro, son personas que trataban de investigar en qué tiempo, qué personas y a quiénes, para quiénes estaba preparada esta bendición, estos regalos del cielo. Y dice, anunciadas que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas que los ángeles anhelan mirar. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, nos lleva a recordar aquel pasaje cuando Jesucristo dice que hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Y quiénes están en el reino de los cielos? Los ángeles de Dios. Cuando un incrédulo se arrepiente y viene a Cristo,
ellos están anhelando ver este cumplimiento que en Cristo Jesús se lleva a cabo. Esta alabanza y adoración a Dios. Y hay fiesta en el reino de los cielos cuando un impío deja el pecado y se vuelve a Dios. Abandona su vieja manera de vivir y se vuelve al Padre eterno. Aleluya. Entonces, seguido a esto, leemos en Hebreos 13:15 que nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanzas. Es decir, ¿por medio de quién, hermanos? De Cristo Jesús. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Pero por medio de quién? De Cristo. Hay que estar en él, amén. Si se hacen favores, si se hacen buenas acciones, pero no está Cristo, no sirven de nada. Amén. Andar como él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Porque comienza diciendo: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, de Cristo Jesús, sacrificios de alabanza. Todas estas cosas, acciones justas, buenas obras, glorifican a Dios siempre y cuando esté Cristo en nuestro corazón, y que toda la gloria sea siempre para él. Aleluya, él sea la gloria. Pero si nosotros buscamos nuestra propia gloria, allí es donde, aunque conociendo a Cristo, volvamos las buenas obras en trapo de inmundicia. Así es, amén. Gloria a Dios. Por eso siempre, todo lo que hagamos, sea de palabras o de hecho, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Así es, amén. Esperando la recompensa de Dios. Y es más, hermanos, ya el Señor nos ha dado por adelantado mucho más de lo que nosotros merecemos, y es la vida eterna en su Hijo amado Cristo Jesús. Ese regalo precioso de poder alabarle, de poder venir a Él en oración, que la palabra de Dios nos habla. Así que acerquémonos a Él confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, porque por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Aleluya, amén. Él es el tabernáculo. Hermanos, cuando se habla del tabernáculo en 1:14 de Juan, dice: y el verbo fue hecho carne. Y esa palabra en el original, fue hecho carne, dice, fue hecho tabernáculo, y se tradujo como carne. Pero en sí, en el original, se traducía como si fuera un tabernáculo o una casa. Casa de Dios. Porque, hermanos, por eso es que Corintios, cuando habla de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nos define de esa manera. El cuerpo de carne es templo y morada del Espíritu Santo de Dios si nosotros estamos en Cristo Jesús. De lo contrario, no puede ser posible. Amén. Así que ofrezcamos siempre. Efesios capítulo 1, versículo 3, y de ahí vamos a saltar las 9 al 12. Primero dice Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son todas esas bendiciones espirituales? La vida eterna, la salvación, el poder alabarle, el poder glorificarle, el poder ser recibidos como los gratos. Todas esas son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Pero sigue diciendo en el 9:12: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los que esperábamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Esas son todas las bendiciones
espirituales. Bueno, no todas, pero podemos leer un gran sinnúmero de bendiciones espirituales que Dios nos ha dado por medio de Cristo en este pasaje. ¿Qué nos dice 6:19 de Primera de Corintios? Ya refiriéndose a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Refiriéndose a nosotros en Cristo Jesús, 6:19 de Primera de Corintios nos dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Si ustedes están en Cristo, no pueden ignorar que son templo y morada del Espíritu Santo de Dios si están en Cristo Jesús. Amén, por eso. Amén. Huir. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Y que no sois vuestros. Cuando estábamos perdidos, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y sin consuelo, no podíamos ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque no glorificábamos a Dios en nuestro cuerpo. Así es, amén. Nos glorificábamos a nosotros mismos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice en Efesios también. Amén. ¿Por qué? Porque practicábamos el pecado, vivíamos en el pecado, andábamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Amén. El pecado nos tenía atados y éramos esclavos del pecado. Pero ahora que venimos a ser libertados del pecado, hemos pasado a ser hijos de la justicia de Dios. Y por eso podemos decir con seguridad y certeza que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios por medio de Jesucristo. Porque estamos unidos al cuerpo de Cristo y somos un solo cuerpo con Él. Según la palabra nos enseña. Amén. La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza de ese cuerpo. La palabra de Dios lo dice. Entonces vamos a Hechos 15:13 en adelante. Dice: y este sí quiero que lo leamos todos. Hechos capítulo 15 versículo 13 hasta el 18. Gloria a Dios. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Recuerden ese pasaje de Cornelio y su familia que se convirtió cuando Dios en revelación le dijo a Pedro que no tomara por inmundo lo que Dios había santificado para ir a predicarle la palabra a Cornelio y a esa familia, y todos se convirtieron. Bueno, dice: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. No dice para tomar otro pueblo, para tomar pueblo, es decir, para que formaran parte de su pueblo. Cuando esto se habla así, pueblo, para que formaran parte de su pueblo, dice. Pueblo para su nombre, y que con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos Dios había anunciado que iba a restaurar el tabernáculo caído. Amén. Y los portillos caídos. Y el judío seguía pensando, hermanos, y hasta el día de hoy hay cristianos que siguen pensando que el tabernáculo de reuniones
de los judíos se tiene que restablecer para que se cumpla esta profecía. Pero cuando yo leo Hechos, leo a nuestro Señor Jesucristo hablando a los judíos, entiendo que esto ya se cumplió en Cristo Jesús. Ya ese tabernáculo en el cual Dios acepta la alabanza, en el cual Dios recibe la adoración, en el cual Dios recibe el arrepentimiento de los hombres, en el cual Dios purifica y santifica a todo aquel que cree. Cuando vemos esto que la palabra de Dios nos enseña, entendemos que en Cristo Jesús se ha cumplido lo que decía, porque esto es lo que dice en Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y Dios lo menciona así, el resto de Edom, a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aleluya. Y aquí Jacobo dice que los profetas habían dicho esto. Entonces nosotros entendemos que nosotros estamos adorando en ese tabernáculo verdadero, en ese tabernáculo eterno, en ese tabernáculo inconmovible, en ese tabernáculo que no será destruido jamás. Amén, gloria a Dios. Que vive y permanece para siempre, porque Dios lo había prometido que iba a restablecer ese tabernáculo para la honra y gloria de su nombre. Y debemos de considerarnos afortunados y bendecidos, extremadamente bendecidos, de saber que sin saberlo nosotros, Dios nos ha dado a conocer hoy en estos últimos tiempos que somos parte de ese pueblo glorioso. Amén. Gracias, Cristo. Dios no tiene un trato diferente con ellos. En Cristo Jesús, todos podemos adorar a Dios. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y Él lo dijo también cuando hablaba del templo. Dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado testimonio de su palabra verdadera. Hermanos, esto no se trata de qué nosotros pensamos o cómo nosotros entendemos las Escrituras. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Las Escrituras, nosotros no tenemos necesidad de que alguien nos diga cómo interpretarlas. Ellas dan testimonio de la verdad. Amén. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo siempre también: las Escrituras dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de la verdad. Es como cuando se piensa, hermanos, en los últimos tiempos las personas soñarán sueños, verán visiones, hablarán lenguas. ¿Qué entiende la gente cuando lee esto? Y siguen pensando como judíos. Estamos esperando sus tiempos. Y dicen, y ahorita dice, por allá se levantó uno. Y ya se empezó a cumplir esa profecía. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 2, versículo 16 en adelante acerca de esto. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. ¿Quién profetizó esto? Dice el apóstol Juan.
el profeta Joel. Y él está diciendo que esto que pasó ahí en Pentecostés era el cumplimiento de esta profecía de Joel. Así es, amén. Esto es. Esto es, hermanos, hay otras profecías, hermanos, que la gente sigue esperando que se cumplan, y es la venida de Elías. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista? Este es el Elías. Si lo quieren recibir, amén. Si lo quieren recibir, este es el Elías anunciado. Y la gente sigue esperando. Las escrituras hablan de las profecías, y las profecías que han sido cumplidas, las escrituras mismas las dicen. Amén. Gloria a Y Dios. la gente sigue esperando que se cumplan cuando ya se han cumplido. Ciertamente hay unas que todavía falta que se cumplan, hermanos, pero hay muchas que ya están cumplidas y la gente sigue esperando que se cumplan. Muchos dicen, cuando Israel tenga paz por completo, entonces se cumplirá y vendrá el fin. Hermanos, el que está en Cristo ya tiene paz. El Israel verdadero ya tiene paz en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya estamos en paz para con Dios, porque no se habla de la paz en que no van a haber aflicciones, no van a haber tristeza. Se habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz para con Dios, que no estamos en enemistad. Así que, hermanos, el cumplimiento de Cristo, el tabernáculo verdadero, el tabernáculo perpetuo, el tabernáculo eterno, el tabernáculo al cual nosotros llegamos para adorar a Dios, en el cual nosotros estamos para adorar a Dios, es Cristo Jesús. Aleluya. No hay otro más que esperar. Amén. Gloria a Dios. Santo. Así que con toda certeza y seguridad nosotros podemos adorar a Dios, podemos glorificar a Dios, podemos entregarnos a Dios, podemos apartarnos del pecado y saber que Dios recibe la alabanza porque estamos en su Hijo amado Gloria a Jesús, Dios. que es al cual Él ha designado y del cual Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual se complace mi alma. A Él oíd, dijo el Señor, a Él oíd. Así, hermanos, escuchemos la voz de Cristo y sigámoslo a Él para adorar al Padre. Dios les bendiga.